Ahí estamos. Dios les bendiga a todos los que ya se han conectado, aquellos que han determinado sumarse en la virtualidad, pero en el espíritu, para poder seguir orando, clamando y creyendo que Dios trae algo nuevo para el sistema educativo. Los saludo, sé que hay un grupo acá que cada primer lunes ya es habitual juntarse de esta manera y buscar al Señor. Pero bueno, entendemos realmente que estamos en un tiempo profético, un tiempo donde Dios quiere realmente manifestarse de manera gloriosa en lo que tiene que ver con la escuela, con el sistema educativo, y poder orar unidos, determinados en este propósito es poderoso, es una de las armas más poderosas que tenemos. De hecho, yo creo que todas las acciones que hagamos, si no están fundadas en esto, en la oración, en creer en el Señor, en ponernos de acuerdo y buscar a aquel que tiene el poder para cambiarlo, no tendrían los resultados que hoy estamos viendo. Así que le damos gracias a Dios. Quería tomarme este tiempito para compartirles una reflexión, un pensamiento de lo que tiene que ver con nuestra función como docentes, pensando en el propósito que justamente Dios tiene con cada uno de nosotros como docentes, que tiene que ver con ser misioneros en el campo educativo. Algo de esto compartí en el Congreso Provincial, en Santa Fe Capital, hace un tiempito atrás, y dije, cuando tenga la oportunidad, lo voy a estar compartiendo con los demás docentes. Tengo poco tiempo para desarrollarlos, así que voy a tratar de ser bien breve, específico sobre esto. Pero nuestra función como docentes del reino no es institucional en el sentido de juntar socios o de armar una cuestión terrenal, humana, sino tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con despertar a hombres y mujeres que Dios ha llamado con un propósito de gloria en un campo específico que es la educación. Lo más poderoso que nosotros tenemos es una palabra de parte de Dios, y obviamente que necesitamos por ahí herramientas terrenales, como es la asociación Adora, como lo es la organización, como lo es la capacitación, pero lo más importante es que el Espíritu Santo pueda activar y mover las aguas en tantos hombres y mujeres que están en una escuela y que pueden producir cambios significativos en ese ámbito. Y cuando un cambio se produce en una escuela, se suma al de otra escuela, es así donde se produce una revolución, ¿verdad? Cuando algo que se enciende en un aula, en una escuela, se potencia con lo que se enciende en otra escuela, allí hay un incendio glorioso y realmente los cambios se producen, pero hay que despertar a cada uno de aquellos que hemos sido llamados para afectar la educación. Así que yo entiendo que cuando pensamos en reino, un eslogan o un nombre que nos identifica como movimiento, como red de docentes, es el docentes del reino. Y obviamente tiene que ver con esto, tiene que ver con entender que somos parte de un reino superior que viene a establecerse en nuestros ambientes. Cada persona que conoce a Cristo, tiene un encuentro con el Señor, como dice Colosenses 1:13, es librado de la potestad de un reino y es trasladado al reino del Hijo amado, en quien tenemos redención, como dice la palabra, por su sangre, el perdón de pecado. Y hay un despertar de alguien que a lo mejor cumplía una función desde un paradigma terrenal a una mirada de reino. Y eso es lo que anhelamos y oramos por encima de todas las oraciones que podamos clamar en unidad, es que podamos despertar, porque tenemos todo lo necesario para trastornar el ambiente educativo. Está la presencia de Dios. Lo que portamos cada uno de nosotros es ilimitado, no hay nada que lo pueda contener. Dios no tiene frontera, Dios no tiene límite, su poder no tiene límite. Los límites se los ponemos nosotros cuando no entendemos
lo que Dios está queriendo hacer. Estamos en un tiempo de transición como nunca antes en la historia lo hubo, en donde los hijos están despertando, una generación se está despertando para poder ocupar el lugar en donde fueron posicionados, pero desde una mentalidad de reino. Alguien que entiende el reino, alguien que se le despierta al reino, introduce a Cristo a ese lugar. Es la expresión real. Cuando el Señor vino entre nosotros, Dios santo y poderoso caminó en la humanidad. Lo que hizo fue introducir el reino de Cristo a un mundo pecador, un mundo lleno de dolor, de tristeza, y Él se introdujo dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el ámbito donde nos movemos. Un sistema perverso, un sistema que destruye generaciones, un sistema que no tiene luz. Ahí cada hijo, hija de Dios que tiene una palabra, que porta esta visión, que se despierta en el Señor, lo trastorna, lo cambia. Estamos creyendo en ese tiempo de despertar de Dios en cada una de las escuelas de nuestra nación, en cada uno de los niveles, en cada uno de los lugares, porque su reino está entre nosotros. A diferencia de lo que la religión por un tiempo nos hizo creer, ¿verdad? Que teníamos que traer la gente a los templos. En este caso, el Señor nos está llevando a llevar su reino a otros ambientes. Nosotros estamos llevando el reino de Cristo a las escuelas. Así, es nuestra asignación, es nuestro propósito, es nuestra función. Por eso quiero expresar con mi mayor ímpetu de poder y deseo de que cada hombre de Dios, mujer de Dios que tiene a Cristo en su vida pueda despertar en el reino, en el lugar donde está. Es poderosísimo lo que va a suceder cuando esto comience a suceder, que los docentes llenos del Espíritu Santo comiencen a manifestar el reino en las escuelas y en el ámbito. Es decir, tenemos todo, tenemos los recursos humanos, tenemos la unción, tenemos la gracia. Lo único que necesitamos es que haya una activación, un despertar de Dios, y eso realmente es lo que vamos a aclamar. Quisiera que oremos de esa manera para que este reino que está en nosotros se pueda despertar, se pueda avivar y podamos entrar. Cuando entendemos esto, podemos comprender que todas las cosas que rodean nuestra vida, inclusive nuestra profesión como docentes, tiene que ver con un propósito específico. Lo que hace el reino es despertar en los hombres y mujeres que Él llamó, predestinó, y comenzamos a entender que los recursos, la familia, los proyectos, nuestras relaciones y obviamente nuestra profesión tiene un propósito específico y que nada es casual. Entonces, poder activar a esta generación para que todo lo que portamos, habilidades, hay docentes con un potencial en Dios tremendo, una gracia de Dios tremenda, pueda despertarse en el propósito que Dios tiene con su vida. Realmente estamos marcando un destino profético para este tiempo. Por eso yo creo que estamos transicionando. Hay una reforma en donde la iglesia está comenzando a posicionarse en todos los ámbitos, a redimir, a restaurar a todas las cosas, y en esto es lo que nos toca a nosotros. Nos toca justamente comprender que nuestra profesión está íntimamente ligado a un propósito. Nadie es docente por casualidad, nadie se despertó de un día para el otro y dijo, bueno, yo voy a estar en ese lugar, o quizás hoy lo interpreta como que es su salida laboral, su vocación, su gusto, su pasión. Es mucho más que todo eso junto, es tu propósito. Estamos en ese ambiente con un propósito y obviamente que somos profetas de Dios en ese ambiente. Hay palabra, hay gracia, hay unción de Dios que se ha de despertar en ese ambiente. Y cuando yo entiendo esto, realmente obviamente que su gracia comienza a ministrarnos. Y su propósito tiene que ver con este llamado, con esa asignación, ¿verdad? Que el Señor le habló a los 12, esos 12 comenzaron a multiplicarse, y hoy esa misma palabra nos alcanza a nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice la palabra,
prometiéndonos que Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en esta función maravillosa, pero nuestra asignación como docentes del reino no puede quedarse solamente en transmitir un concepto o una idea en un hijo, en un alumno, en una generación, sino en formar a una generación. Las estrategias que el Espíritu Santo nos va a revelar en este tiempo tiene que ver con esto, con poder hacer discípulos y guardar los principios que Dios nos mandó en el ámbito educativo. Tenemos que predicar el evangelio a nuestros compañeros docentes, a nuestros directivos, aunque eso nos cueste, ¿verdad? Quizás y ponga en peligro nuestra vocación, pero muchas veces nosotros estamos, ¿verdad? Reteniendo todo lo que Dios puso en nuestra vida y hay que orar para que todo lo que está en nosotros pueda soltarse de manera estratégica y que otros puedan conocer al Señor por causa de nuestra profesión y el lugar en donde estamos. La escuela es nuestro campo misionero. Tenemos que comprender que la escuela que el Señor me asignó, creo que debe haber un 90% de escuelas en nuestro país que debe tener por lo menos un cristiano. ¿Sí? No lo sabremos, no lo podemos saber así con exactitud, pero creo que en toda escuela de nuestra nación tiene que haber un cristiano, ya sea por un docente, o un alumno, un asistente escolar o un padre. El sistema educativo está formado por el conjunto de profesionales y alumnos que trabajan en el ámbito educativo, pero también los padres. No debe haber una sola escuela, si consideramos a los padres, que no haya un cristiano en ese lugar. Es decir, que todas las escuelas del país tienen a alguien que debe ser despertado en ese propósito, en esa palabra. Oremos para que eso suceda, para que sean encendidos cada hombre, cada mujer que está en las escuelas de nuestro país y desde ese lugar proclamemos una activación. Ahora, a donde esté llegando esta palabra, para poder orar y clamar para que realmente sea un tiempo de avivamiento, que podemos nosotros reconocer, identificar el campo que se nos ha asignado. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros no identifiquemos la tierra prometida, que estemos delante del lugar que Dios nos está prometiendo y no lo podamos ver, que seamos como esos dos espías que tuvieron la capacidad de identificar la tierra y ver por encima de la realidad que su naturalidad, que su circunstancia le estaba diciendo. Es verdad que hay gigantes que son enormes y que esos gigantes nos hacen sentir, nos hacen ver muchas veces que somos como insectos delante del sistema educativo y que no podemos hacer nada. Es verdad que a veces las dificultades para cambiar la escuela es complejísima, pero nosotros estamos ahí enviados por una palabra de parte de Dios, estamos allí viendo una tierra que Dios nos prometió. Y deseo que puedas ver como Dios ve esa tierra, que puedas ver como esos dos espías que tenían una palabra y que pudieron ver que la tierra era bendita, que la tierra era poderosa en extremo, que la tierra realmente iba a dar fruto y que iba a ser conquistada. Docentes del reino va a conquistar el sistema educativo. No sé si será esta generación, no sé si lo veré con mis ojos, pero yo creo que lo verán, o ya sean mis hijos y mis nietos, pero tarde o temprano la escuela, el sistema educativo volverá al origen, volverá aquel que lo creó. Dice ese mismo pasaje que leímos al principio, dice que todas las cosas son de Él y para Él, en Él fueron pensadas. La escuela es de Dios, el sistema educativo es de Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús que tarde o temprano veremos al sistema educativo volviendo al origen, al diseño, al principio de Dios, pero primero tiene que haber alguien que pueda reconocer la tierra, identificarla. Qué diferente es cuando tomamos estos consejos que Daniela, nuestra vicedirectora nacional, nos habla siempre de poder recorrer la escuela, identificarla, contactarse con otros, bendecir nuestra escuela, estar viendo oportunidades, porque oportunidades y ocasión acontecen a todos. Cuando yo puedo identificar el campo educativo en donde estoy,
Yo me voy a encontrar con oportunidades que no las veía por causa de no ver la escuela como mi campo de misionero. Pero cuando yo comienzo a ver que estoy ahí con propósito y Dios comienza a hablarme, yo empiezo a descubrir pequeñas cosas que antes no descubría, puertas que antes no veía, cosas que antes no veía. Es decir, cuando un día llegó el consejo de mi padre espiritual para hacer algo por mi escuela de trabajo, yo comencé primeramente a notar que había otros docentes cristianos que antes no veía. Comencé a darme cuenta que había cosas que sí podía hacer, que tenía armas que sí podía usar. Comencé a creer que sí podía cambiar mi escuela. Cuando vos ves tu escuela todo negativo y crees que nada va a cambiar, obviamente que has perdido el sentido de reino y de propósito. Pero oremos en este día para que sean despertados todos aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos para ser docentes del reino, se pueda salir la escama, lo que está impidiendo ver, ¿verdad?, la visión, como el profeta Eliseo oró por su criado en un momento para ver que son mayores los que están con nosotros que los que están en el mundo, que aquellos que parecen que nos sitian, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan conquistar. Oremos para que toda esa visión terrenal se pueda salir y podamos ver a Dios en ese campo educativo. Y voy finalizando porque no quiero ocupar todo el tiempo en esta palabra, así quiero que podamos orar. Pero un misionero en el campo educativo, alguien que se le reveló y que obedeció un llamado de Dios, alguien que entiende, estamos orando por eso, es una persona que muestra con su vida el reino al cual pertenece. Nuestra forma, nuestra conducta, nuestra integridad como docentes del reino en este tiempo van a mostrar al reino al cual pertenecemos. Los docentes del reino tenemos que ser diferentes. Los docentes del reino no podemos ser uno más del montón. Tenemos que orar para que el Señor pueda levantar una generación distinguida, una generación de docentes que sean superiores, como ¿verdad? Esos 3 jóvenes que comieron, que no se contaminaron, pero terminaron siendo superiores al común denominador. Los docentes del reino, antes de abrir la boca, ya se demuestran por su vida que son embajadores de un reino superior. El docente del reino, el misionero, conoce con claridad sus principios del reino. Tenemos que entender el reino con mayor entendimiento, que podamos nosotros comprender la palabra, docentes que entiendan los principios del Señor, que conozcan las promesas del Señor, que por encima de cualquier otro conocimiento puedan tener conocimiento de las verdades que Dios habló sobre nuestra vida. Un maestro, un docente del reino, tiene que tener como fundamento la palabra, que es la única que cambia, que transforma. Es decir, no hay otra cosa más importante para un docente del reino que es portar una palabra de Dios sobre su vida. Mi hermano, nosotros, afuera de nuestro ámbito religioso, podemos usar artículos, leyes, podemos usar conocimiento científico, pero dentro de nosotros debemos tener claridad de que no nos movemos por esas ideas, nos movemos por una palabra que es mucho más grande y poderosa que cualquier otro conocimiento que nosotros podamos tener. Por eso debemos conocer con claridad al reino al cual pertenecemos. Nuestro reino tiene diseño, nuestro reino tiene un vocabulario, nuestro reino tiene una cultura, nuestro reino tiene formas. Nosotros no nos movemos como queremos, no hacemos las cosas a nuestra manera, sino que nos movemos conforme al reino en el cual hemos sido llamados y hemos sido trasladados. Un misionero en el campo educativo es alguien que defiende con su vida los principios del reino. Es decir, está dispuesto a morir por los principios del reino, está dispuesto a darlo todo por los principios del reino, que lucha por los principios del reino, lucha por la vida, lucha por la familia, lucha por las generaciones. Es decir, nos gastamos en el reino. Cuando se te despierta el reino, comenzamos a tener una pasión por los niños, por los jóvenes, y comenzamos a orar y a llorar por eso, y a gastarnos por eso, y a dar la vida por una generación que Dios nos ha confiado. Y por último, el misionero del reino promociona, está continuamente trabajando para que los principios del reino puedan alumbrar y ser motivados. Finalizo esta idea que quería compartirles en Hechos 1:8, lo he compartido muchísimas veces y es uno de mis pilares cuando el Señor me habló de docentes del reino. Allí yo tomé esta imagen
una mano de madera, como si fuera el carpintero que un día llegó a nuestra vida. Es imposible ser docente del reino sin haber tenido un encuentro con el Señor. Oramos para que cada docente cristiano en este tiempo pueda ser renovado en su espíritu y tenga un verdadero encuentro con el Señor. No es fácil ser docente, no es fácil realmente cumplir con todo lo que el Señor nos confió si no tenemos un verdadero encuentro con el Señor. Pero un día el Señor llegó a nuestro encuentro, gracias a ese maravilloso encuentro, y nos cambió, puso la mano allí y cambió, y hay un antes y un después a nuestra vida. Hechos 1:8 dice que cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, recibiremos poder y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada uno de esos lugares que literalmente representan una geografía en expansión, pero espiritualmente representan dimensiones en la vida de un docente del reino. Cuando el Señor llega a nuestra vida, lo primero que debe cambiar es nuestra propia vida, luego se traslada al ámbito de familia, luego al ámbito de una iglesia local, comienzo a servir como docente cristiano, y obviamente que después, al final, voy a afectar el lugar donde Dios me estableció. Como docentes cristianos tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestras familias para poder ser ejemplo con nuestra casa, nos haga servidores fieles a una paternidad y a un ministerio. Un docente del reino no puede funcionar sin cobertura, no puede funcionar sin autoridad, sin sujetarse a un diseño, a un pastor, a alguien que pueda corregirlo, lo pueda guiar, lo pueda direccionar, porque nuestra función está siendo, obviamente, ineficaz, no va a ser productiva cuando nosotros no tenemos cobertura. Nosotros como asociación nacional, como comisión nacional o comisiones provinciales no damos cobertura espiritual. Lo que nosotros hacemos es organizar, ordenar, proyectar, pero no somos cobertura espiritual de un docente. Yo no estoy paternizando docente. Cada docente tiene su pastor. Poder alinearse a una paternidad garantizará que nosotros seamos exitosos en la función que el Señor nos confió. Preguntarnos entonces por qué quizás hay una generación de docentes cristianos en Argentina que no está cumpliendo su rol. Puede ser en primer lugar porque no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor. Puede ser porque su familia quizás no ha sido todavía transformada. Puede ser porque no se está sujetando a una casa. Y obviamente que es el orden que tenemos que buscar para que Dios pueda transformar el sistema educativo. Y entonces sí, ese sistema educativo va a ser redimido. Lo he compartido en muchísimas ocasiones que nuestra función es trastornar el sistema educativo, redimirlo, los contenidos, los estudiantes y nuestra función docente deben ser puesta por medio de la cosmovisión bíblica, de lo que Dios quiere que cumplamos en este lugar. Hay mucho para hablar de esto, pero quiero que podamos orar y termino con este pasaje, recordando Isaías 49, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor, y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saetra bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Cada docente del reino que se está despertando en este tiempo es justamente esa saeta bruñida, esa saeta preparada. Todo lo que Dios permitió en nuestra vida, todo lo que Dios trabajó en nuestro carácter, inclusive las cosas que nos causaron dolor, inclusive las cosas que nos pusieron quizás duros frente a algunas situaciones, son parte de la mano de Dios, trabajando en nosotros para este tiempo y para esta hora, porque como saeta bruñida, guardada en la aljaba del Señor, guardada en su mano, para este tiempo el Señor nos está proyectando y nos ha enviado a este campo misionero justamente, y es allí donde Dios se va a glorificar, es allí donde Dios va a manifestar su propósito y todo aquello que Dios tiene con nuestra vida. Es allí donde seremos la boca de Dios, como espada aguda, y allí donde vamos a ver el favor de la sombra de Dios guardando y preservando nuestra vida y nuestras generaciones. ¿Sabe que sigamos soñando y declarando
esta palabra en todos nuestros territorios, en todas nuestras escuelas. Sigamos creyendo. Se van a levantar oposición, claro que sí. Hay gente que no cree en nosotros, hay gente que está esperando que caigamos, hay gente que dice esto es una movida, un movimiento nada más y después se va a apagar. Pero lo que es reino, lo que viene de una palabra del Señor se sostiene en el tiempo, trasciende generaciones y vamos a ver la mano de Dios sobre el sistema educativo de nuestra nación, de nuestras naciones en toda Latinoamérica y en cada lugar donde el Señor nos puso. Por eso yo quisiera que podamos cerrar esta administración orando para una activación en cada docente del reino, en nuestra nación y en las naciones en donde Él nos estableció, nos plantó, que podamos nosotros creer que el Espíritu Santo activa a cada uno de esos docentes que están en nivel inicial, nivel secundario, nivel primario, directivos, supervisores, maestros. Yo creo realmente que si nosotros oramos para que el Espíritu Santo descienda y avive nuestras vidas, así como en el Pentecostés, que una llama de fuego estaba sobre ellos, así una llama que activa cada vida de cada docente va a comenzar a caer sobre cada docente de la República Argentina. Oremos por avivamiento. Esto es avivamiento, hermano. Avivamiento es cuando cada docente es activado en el propósito que Dios pone con su vida. Oramos de esta manera. Si ustedes me quieren acompañar, aquellos que están conectados ahora que los estoy viendo aquí de manera directa, pero también aquellos que van a ver esta administración de manera diferida, oremos en este propósito, clamemos para que el Espíritu Santo pueda activar a los docentes de nuestra nación. Argentina tiene que ser transformada, el sistema educativo de nuestra nación tiene que ser transformado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en esta noche, en este día, Padre Celestial, abrazamos tu palabra, tu propósito sobre nuestra vida. Señor, no estamos aquí por casualidad en estos tiempos, en esta temporada, en estos ambientes en donde nos estás puesto, Señor, por casualidad. Somos una generación profética, somos una generación llamada desde la eternidad, una generación, Padre, señalada. Somos, Señor, saetas bruñidas en tu aljaba, preparadas para este tiempo. Señor, desde antes de que nosotros naciésemos ya nos pensaste para un ámbito específico que es la educación. Padre Celestial, clamamos por nuestro sistema educativo nacional, para nuestro sistema educativo, Señor, ese ambiente, ese campo misionero. Señor, abre nuestros ojos, activa a los docentes para que podamos ver ese campo, Señor, como nuestra conquista, la tierra prometida. Fiel es el que prometió, fiel es el que habló, Señor. No estamos confiando, Señor, en una estructura humana. No estamos confiando en recursos humanos. No estamos confiando en fuerza ni espada. Estamos confiando en tu palabra que es fiel y verdadera. Una palabra, Señor, que sostuvo y sostendrá a cada uno de tus hijos. Dice tu palabra, Señor, que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Y como iglesia tuya que fue señalada para poder, Señor, ser enviado al campo educativo, declaramos que no seremos avergonzados. Señor, que no hay fuerza diabólica que pueda, Señor, detener lo que tú has comenzado en esa cruz, redimiendo todo lo que podamos pisar con nuestra planta de nuestros pies. Señor, cada vez que un docente entra a una escuela, así estás plantando una bandera de victoria, así está plantando, Señor, Padre, que la cruz del Calvario, Señor, fue el cruce para que esa escuela sea redimida. Fue, Señor, el precio para que esa generación sea restaurada, Señor. Oramos, Padre, para que ahora tu Espíritu Santo pueda ministrar cada docente que esté oyendo esta oración. Señor, cada hombre y mujer que ha sido llamado para ser ministro, misionero en el campo educativo, sea ahora avivado por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, enciéndenos, Señor, que seamos activados, que seamos renovados, que nuestra visión sea ahora alumbrada por el Espíritu Santo. Todo aquel desánimo, todo aquello, Padre, que ha mantenido a una generación estancada, todo aquel que está, Señor, en la escuela, pero quizás no está viendo hoy el favor de Dios, Señor, ahora corre el velo y que pueda ver que tú estás allí, que tu gracia está en ese lugar.
que tú nos has dado autoridad. Dice tu palabra que tú has puesto palabra en nuestra boca. Que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos. Señor, yo declaro sobre cada docente del reino, se despierta el espíritu profético sobre esta generación. Saetas bruñidas, Señor, que se despiertan en las escuelas. La voz de los docentes del reino es una voz profética para libertar generaciones, para libertar escuelas, para libertar a los ministerios de educación. Señor, despierta la voz profética. Señor, aquellos que vean, Señor, Padre, como ese profeta que vio un desierto, Señor, lleno de huesos secos, Padre, que era imposible cambiar, pero la voz de Dios vino en un momento profético y le dijo, habla y profetiza y trae vida sobre los huesos, Señor. Así cada docente del reino, Señor, aunque todo parezca imposible, pueda abrir su voz profética y pueda soltar una palabra de parte de Dios para esa escuela. Señor, miles de profetas en las escuelas se levantan para declarar que Dios es más grande que este sistema, que Dios es más grande que toda ideología, que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Señor, territorios conquistados por el poder de tu palabra en esta generación, papá. Señor Padre Celestial, no solamente no nos damos vencidos, sino que nos levantamos como lumbrera para este tiempo, para esta generación. Heme aquí, Señor, envíame a mí, dile, Señor Padre, que cada docente pueda tener esta expresión. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré, sabiendo, Padre, que tú estarás allí para poder, Señor, obrar y respaldar. Señor, este Espíritu Santo trae una activación de tal manera que primero todos aquellos docentes cristianos que por causa de la rutina, por causa de la circunstancia han apagado el primer amor, comienzan a tener un renuevo en su vida. Restaura la familia. Oramos por los matrimonios de los docentes del reino. Oramos por los niños, los hijos de los docentes del reino. Oramos por los nietos de los docentes del reino. Padre, para que nadie pueda tocar a la generación bendita que tú nos has confiado. Declaramos restauración de las familias de cada uno de los hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para poder reflejar con su vida y familia el diseño correcto. Y activamos los ministerios, que los docentes puedan volver su corazón a una paternidad y una casa, que el Espíritu Santo pueda restaurar los vínculos de cada docente con sus pastores, con su visión, que sean despertados en las casas de cada congregación, que cada docente pueda ir a su pastor y decir, Señor, acá está mi vida, pastor, acá está mi casa para servirle, para estar a disposición, y que de esa manera, Padre, puedan tener cobertura y puedan tener paternidad, diseño para actuar en propósito, y entonces sí, Padre Celestial, alcanzar todos los ámbitos. Señor, declaramos que en este tiempo tú levantas hombres y mujeres para estar en los cargos directivos, de supervisores, ministerio de educación. Señor, van a ser convocados, Señor, hombres y mujeres para estar en lugares de posición de gobierno, porque tú, Señor, traerás sabiduría y gracia para poder actuar, papá. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que esto no es un simple deseo de un hombre, no tiene que ver, Padre Celestial, con lo que nosotros creemos solamente, sino que, Padre Celestial, somos instrumentos de una palabra profética que va de generación en generación, y que el que comenzó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo, papá. Te doy gloria, te doy honra y te doy la alabanza. Señor, docentes del reino, crece, se multiplica y es estirpe de naciones. No hay límites para lo que vamos a hacer. Vienen recursos a docentes del reino para abrir escuelas. Señor, vamos a inaugurar escuelas cristianas en las provincias. Vamos a inaugurar profesorado cristiano. Vamos a inaugurar universidades cristianas. Comprar campos para tener jóvenes y niños en esos ambientes, en esos lugares, y mostraremos, Padre Celestial, que no necesitamos de recursos humanos ni de contactos políticos para extender tu reino, sino que tu palabra basta, Señor, para todo tu propósito sobre nuestra vida. Bendecimos la Comisión Nacional, bendecimos cada comisión provincial, bendecimos cada línea de acción, bendecimos cada acto, Padre, que estamos haciendo
tanto como Adora y docentes del Reino Argentino, sabiendo que nada de nuestro trabajo es en vano, sino que va a producir al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, papá. Señor, termino esta oración, Señor, proféticamente, Señor, declarando que adora, como la palabra, Señor, literal significa nuestra vida en servicio a la docencia, es una adoración a ti. Te adoramos, Señor, en este día como docentes unidos, representando, Señor, el sistema educativo de nuestra nación. Te adoramos a ti, Señor. Nosotros somos el sistema educativo. Nos ponemos como enemías entre el sistema educativo en ti. Te adoramos en nombre de nuestros ministros de educación. Te adoramos en nombre de los coordinadores. Te adoramos en nombre de los docentes, de los alumnos y de todo el sistema educativo. Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos y te ponemos en tus manos el sistema educativo como siempre debió ser. Gloria y honra, Padre, a ti. Amén. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien.